alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabar, alabar a Jehová. Bueno, hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes y en cada uno de sus hogares. Sé que Dios ha derramado bendiciones sobre ustedes, sé que Dios ha estado con ustedes y alguno de ustedes ha salido a temas de comprar cosas y ha salido inclusive a sus trabajos. Yo sé que Dios está con ustedes, yo sé que Dios los acompaña en todo momento y sobre todo sé que en todo este tema de la pandemia también nosotros tenemos parte de responsabilidad, pero sé que el Señor nos ha guardado, sé que el Señor nos ha protegido, sé que el Señor nos ha traído con bien a los nuestros y sobre todo de que estamos bien en casa. Todo este tema traerá cambios, pero confiamos que el Señor es nuestro proveedor. En estos momentos, en este día, vamos a ver una enseñanza buena que viene en el libro de Mateo. Una historia que a mí me pone mucho a pensar cómo, o más bien dicho, es una historia que nos da una base de cómo maravillar al Señor Jesús, de cómo podría atreverme a decir, de cómo impresionarlo, aunque sé que no, Dios es el creador de todo y no tenemos con qué impresionar al Señor, pero la Biblia dice que el Señor Jesús se maravilló de la fe de este hombre. La historia que vamos a ver hoy está en Mateo 8, del versículo 5 al versículo 3. Les cuento la historia de que el Señor Jesús iba entrando a una ciudad, iba entrando a un pueblo que era Capernaum. Entonces al momento de que el Señor iba entrando, viene a su encuentro un soldado romano con autoridad que era un centurión. Un centurión era aquel líder romano que militarmente hablando era el que tenía a su cargo a 100 soldados y que él tenía la autoridad sobre ellos. Él les podía decir cualquier encomienda y ellos lo tendrían que hacer, ¿no? Tendría un entrenamiento militar y esta persona hacía eso. Entonces esta persona, cuando ve al Señor Jesús, dice la Biblia que él le ruega por un siervo que tiene en su casa. Este siervo estaba enfermo, estaba paralítico y la Biblia dice que que era atormentado gravemente. Lo más probable es que tuviera dolores, tuviera algo en su cuerpo que lo hacía que estuviera atormentado. Entonces entra a mi cabeza la pregunta de que este hombre no solamente sabía quién era Jesús, sino sabía el poder que tenía Jesús, porque previo a esta escena, cuando el Señor entra a Capernaum, capítulos más atrás en la escritura, sale o menciona donde el Señor sana paralíticos, le da vista a los ciegos y sana enfermos en una manera total por la fe de ellos, ¿no? El hombre llega con el Señor Jesús, repito, y le dice: Señor, te ruego que tengo en mi casa un siervo. Mi siervo está paralítico, está enfermo y está postrado en cama. Entonces el Señor Jesús le dice: ok, está bien, pues vamos a tu casa para sanarlo. Pero este hombre no quiere ir. Este hombre le dice: no, Señor, no es digno que tú estés debajo de mi techo, pero solamente di que él sea sano y él solamente con que tú digas que él es sano, él automáticamente sanará. Y el Señor, y el centurión dice: yo soy encargado de personas, yo tengo gente a mi cargo, yo a ellos les digo que vayan y van, yo les digo que vengan y vienen, yo les digo que hagan y lo hacen. Entonces lo que yo diga, ellos lo ejecutan. Entonces no es necesario que tú vayas, Señor, solamente tú di que él sea sano y él va a ser sano. Y el Señor Jesús, dice la Biblia algo maravilloso, dice que Jesús se maravilló de lo que este hombre dijo. El Señor se maravilló de la fe de este hombre. Y esa es la pregunta que yo me hago, hermano.
hacernos o que nos deberíamos de hacer todo, porque la Biblia dice que el Señor Jesús no había encontrado en Israel la fe que tenía este hombre. Entonces, trayéndolo esto a nuestra vida, yo me he puesto a pensar, y espero que usted también se ponga a pensar en esto, es de que el Señor Jesús se maravillará de la fe que nosotros tenemos en Él. Medítelo en eso, piénselo en eso, porque después el Señor Jesús, al final del desenlace de esta historia, el Señor efectivamente, por la fe de este hombre, sana de inmediato. De hecho, la Biblia dice, sanó en aquella hora. Pero lo que nos da el aprendizaje, que nos da todo esto, es que la fe mueve el actuar de Dios. Y no solamente mueve el actuar de Dios, sino que también la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús, a Él le agrada y a Él le place esto. Lo que quiero que se lleven esta lección, hermanos, es de que como un hombre, un centurión, un gentil, porque él era un gentil, él era del pueblo romano, sabía quién era el Señor, sabía el poder que tenía el Señor y sobre todo confiaba que el Señor podía sacarlo de esa situación. En ese caso, la situación que él tenía era un tema de enfermedad, y el Señor y esta persona confió en el Señor Jesús, depositó su confianza en Él, diciendo, Señor, tú tienes el poder para hacerlo, pero solamente dilo, no vayas, nomás dilo que Él sane. Y eso le agradó al Señor Jesús. Y eso es lo que me pone a pensar a mí, y quizá espero que lo ponga a pensar a usted, hermano. ¿Nosotros tendremos una fe de lo cual el Señor se maraville de nosotros? ¿O todavía nos falte más para llegar a esa fe que mostró este hombre? Medítela, mi amado, la pregunta que le hice. Sabe que me gusta hacer preguntas y reflexionar en esto, pero esto también yo me lo llevo de tarea. Ahorita estamos pasando un momento duro, un momento difícil, y también a mí me preocupa lo que pueda pasar más adelante. Me preocupa mi esposa, me preocupa mis familiares cercanos, mis padres, pero también tengo fe de que todo esto no traerá, sino que actualmente trae cosas buenas y cosas maravillosas en nuestra vida. Es diferente estar desde casa compartiendo una clase dominical, porque no es sencillo. Hay que hacer mucha síntesis de las cosas, hay que hacer muchas frases, pero el aprendizaje siempre se da preguntando y siempre se va desarrollando en una clase como tal. Entonces lo vemos, pero aquí podemos ver que el Señor tiene poder donde sea. No sabemos la distancia del lugar donde estaba el siervo, solamente sabemos que el Señor estaba en Capernaum, pero este hombre confiaba en que la distancia no importaba, simplemente la palabra y el poder de Dios trasciende cualquier trayectoria, trasciende cualquier tierra, y esta persona sabía perfectamente que el Señor era el que hacía milagros, y el Señor le dice, ¿sabes qué? Vete. Y cuando quizá esta persona, cuando llega a su casa y ve al siervo sanado y ve la gloria de Dios, quizá ahí hubiera dicho, confía en el Señor, y el Señor me respondió. Entonces hay que confiar, hermanos, en todo este tiempo duro, difícil, porque solamente el Señor es el que tiene el poder. Cuídense, bendiga, Dios los bendiga.